Buenas, nosotros somos el grupo 2 y en esta posición estaremos hablando sobre el comportamiento de los materiales. El grupo 2 está compuesto por Ámbar Renato, Inés Cristina y Manuel Alberto. Entonces, una vez vamos a iniciar con los temas. Los primeros son propiedades físicas y propiedades químicas. Entonces, tenemos que las propiedades físicas son aquellas características de la materia que pueden ser observadas o medidas sin alterar lo que sería su composición química, o sea, es decir, que describe los aspectos externos o perceptibles de una sustancia como su color, densidad, punto de fusión, punto de ebullición, dureza, conductividad, estado físico, entre otros. Tenemos que el estudio de lo que sean las propiedades físicas de la materia se remonta a lo que sería la antigua Grecia, cuando cuando filósofos en esta época como Aristóteles y Demócritos intentaban explicar lo que sería la composición y el comportamiento de la materia. Las propiedades físicas también permiten identificar, clasificar y utilizar los materiales de manera adecuada y gracias a ellas es posible determinar una sustancia adecuada para una aplicación específica. Por ejemplo, el cobre que se usa en cables por su conductividad eléctrica. Las principales características de esas propiedades es que no alteran la composición química de la materia, son medibles y observables, estas pueden ser extensivas o intensivas, permiten comparar diferentes materiales y son fundamentales para la identificación de sustancias puras. Y en cuanto a diferencia de otro que se le parezca, tenemos que las propiedades físicas no modifican la naturaleza química de la sustancia, mientras que las propiedades químicas implican un cambio en lo que sea la composición o estructura de la materia. Por ejemplo, al medir la densidad de hierro no alteramos lo que sea su composición, pero cuando el hierro se oxida sufre un cambio químico que da origen a otra sustancia que vendría siendo óxido de hierro. Entonces, en cuanto a las propiedades químicas, tenemos que esas son aquellas características de la materia que solo pueden ser, solamente pueden observarse cuando se sufre un cambio en su composición o en su estructura interna. En otras palabras, podríamos decir que se describe la capacidad de una sustancia para reaccionar con otras y formar nuevas sustancias con propiedades diferentes. Entonces, en el estudio de lo que son las propiedades químicas se remonta a la antigüedad, cuando los alquimistas buscaban transformar los metales en oro y descubrir lo que sería el elixir de la vida. Aunque en sí sus métodos no eran científicos, fueron quienes sentaron las bases de la observación y la experimentación. En cuanto a las características principales de esas propiedades, tenemos que esto implica un cambio en la composición de la materia, como ya había dicho. Tenemos que se observan durante una reacción química, permiten identificar cómo una sustancia interactúa con otra, son fundamentales para el estudio de lo que sea la reactividad y la estabilidad química, y esas pueden ser irreversibles dependiendo del tipo de reacción. Entonces, tenemos que diferencias de lo que se le parezca es las propiedades químicas se diferencian de las propiedades físicas en este caso porque esta sí modifica la composición interna de la materia. Por ejemplo, cuando el hierro se oxida o el papel se quema, se generan nuevas sustancias, en este caso óxido de hierro y cenizas, lo cual no ocurre al medir la masa o la densidad, ya son propiedades físicas. Entonces, pasando a la última propiedad de mi parte que vendría siendo propiedades mecánicas. Tenemos que estas son aquellas que describen el comportamiento de un material cuando se le aplica fuerzas externas. Estas propiedades determinan cómo un material responde a lo que sea el esfuerzo de tensión, compresión, torsión, impacto o presión, permitiendo conocer lo que será la resistencia, rigidez o deformación antes de romperse de un material. El estudio de estas propiedades mecánicas de los materiales se originó desde la antigüedad, cuando los seres humanos comenzaron a fabricar herramientas, armas y construcciones. Tenemos que como características principales de esas propiedades se determinan mediante ensayos mecánicos como la tracción, la compresión, el impacto, la dureza, la presión, etcétera. Dependen de la composición, estructura y temperatura del material. Pueden variar según el tipo de esfuerzo aplicado. Son fundamentales para diseñar piezas seguras y duraderas. Permiten comparar materiales según su uso técnico industrial. Y en cuanto a diferencias, a otro que se le parece que vienen siendo las anteriores propiedades, tenemos que a diferencia de propiedades físicas y químicas, las propiedades mecánicas se centran en el comportamiento estructural de la materia bajo cargas o fuerzas. Este sí no estudia su composición y su reacción química, sino cómo se deforma
o se rompen ante esfuerzos externos. Y eso ha sido todo por mi parte, la dejo con los siguientes compañeros. Mi nombre es Manuel Vallejo y voy a hablar sobre las propiedades térmicas, eléctricas y ópticas. Primeramente, propiedades térmicas. Las propiedades térmicas son aquellas que determinan la forma en que un material absorbe, conduce, almacena y transmite el calor. En otras palabras, describen el comportamiento del material ante los cambios de temperatura y su capacidad para mantener o disipar lo que es la energía térmica. Esas propiedades incluyen la conductividad térmica, la capacidad calorífica, la expansión térmica y la difusividad térmica. Su funcionalidad. Las propiedades térmicas gobiernan como un material, gestiona energía térmica, eh, conducción, es decir, transferencia por contacto o vibración de redes, convección, si hay fluido, radiación, emisión según temperatura y emisividad. En diseño, estas propiedades determinan rendimiento térmico, seguridad y eficiencia energética. En cuanto a sus características, bueno, son dependientes de temperatura, pueden ser anisotrópicas, en fibras y laminados, influenciadas por microestructuras, porosidad, fases, defectos. Eh, También está la cuestión de escala, que es conductividad electrónica, que domina en metales, y conductividad por fonones, que domina más en cerámicos y polímeros. Entonces, en cuanto a sus tipos o clasificación, están los conductores térmicos, dígase metales, cobre o aluminio. Algunos cerámicos también son conductores. También están los aislantes térmicos, como polímeros, cerámicos, porosos, espumas y fibras minerales. Materiales de cambio de fase o PCM, sales, parafina, y estas almacenan energía latente. También están materiales de alta emisividad o baja emisividad, que vendrán siendo los recubrimientos especiales para radiación. También están los materiales termoeléctricos, que convierten gradientes térmicos en electricidad. Ahora pasamos a la siguiente propiedad, que son las propiedades eléctricas. Las propiedades eléctricas son las que determinan la capacidad de un material para conducir o resistir el paso de la corriente eléctrica. Se relaciona con la cantidad y movilidad de electrones o huecos dentro de las estructuras del material. Su funcionalidad, eh, pues las propiedades eléctricas determinan si un material transporta corriente en metales, por ejemplo, y la controla, la controla, que vendría siendo el caso de los semiconductores, o la bloquea, siendo el caso de los aislantes o dieléctricos. En dispositivos se aprovechan bandas de energía, dopado y estructuras para diseñar transistores, diodos, capacitores y resistencias. En cuanto a las características, son fuertemente dependientes de la temperatura y pureza, es decir, impurezas o dopado. Son anisotropía de materiales cristalinos o compuestos, dígase grafito o grafeno. Pueden exhibir fenómenos no lineales, superconductividad, siendo una de ellas, o magnetoresistencia. Pueden tener pérdidas dieléctricas, es decir, como materiales aislantes no ideales. Y en cuanto a sus tipos, existen conductores, eh, metales, como el cobre, por ejemplo. eh, bueno, también aleaciones,
También están los semiconductores, por ejemplo el silicio, aislantes dieléctricos, dígase vidrio, cerámicas o polímeros, superconductores, de conducción sin resistencia eh, baja, materiales piezoeléctricos y ferroeléctricos, que responden eléctricamente a deformación o cambian en la polarización. Ahora pasaremos a la siguiente propiedad, que son las propiedades ópticas. ¿Y qué son las propiedades ópticas? Bueno, las propiedades ópticas son las que determinan cómo un material interactúa con la radiación electromagnética, es decir, la luz. Estas describen la forma en que el material absorbe, refleja, refracta, transmite o emite la luz, dependiendo de su estructura atómica y composición. Son esenciales en la fabricación de dispositivos ópticos, pantallas, sensores y sistemas de comunicación por fibra. En cuanto a su funcionalidad, las propiedades ópticas rigen la eficiencia con que un material guía, transmite, absorbe o emite luz. Se usan principios de refracción, interferencia y absorción para diseñar lentes, fibras, filtros, paneles solares y dispositivos emisores, dígase LED o láseres. En cuanto a características, son altamente dependientes de la longitud de onda, es decir, espectro. Pueden ser aniso, aniso- anisótropas, eh, es decir, birrefringencia en cristales. La microestructura en poros o partículas afecta dispersión y opacidad. Propiedades superficiales, rugosidad, recubrimientos. Estas lo que hacen es alterar la reflectancia. Ahora, en cuanto a los tipos, tenemos transparentes, vidrio o algunos polímeros, PMMA o cristales Sapphire, eh, que son de alta resistencia, bueno, transmitancia en rango visible, opacos, dígase metales y materiales con alta absorción, semiconductores optoelectrónicos, perdón, eh, para fotodetectores y luces LED, fibras ópticas, que vendrían siendo vidrio o polímero para transmisión guiada, y eso sería todo de mi parte. Voy a dejar con mi compañera Ámbar. Hola, yo soy Ámbar P10 y les estaré hablando sobre las propiedades acústicas y otras más, ¿verdad? Las propiedades acústicas son las que se caracterizan o podemos decir que determinan cómo un material o un espacio responde ante la propagación del sonido, ya sea absorbiendo el sonido, reflejando el sonido, transmitiéndolo o aislándolo. En palabras simples, son las cualidades que permiten controlar el comportamiento del sonido dentro de un entorno en específico. Estas permiten regular el sonido para mejorar lo que es la calidad auditiva de un ambiente. Su función principal sería ya reducir el ruido indeseado, o sea que no lo queremos, mejorar lo que es la calidad del sonido, como se hace en el teatro, en el cine, en un estudio, en distintos ambientes. También evitar vibraciones o ecos que afecten lo que es la comunicación o la comodidad. Y aislar acústicamente los espacios para poder proteger del ruido externo o interior. Dentro de sus tipos vemos que hay varios, que es la absorción acústica,
Esta específicamente hace referencia a la capacidad del material para poder reducir la energía sonora reflejada. También está la reflexión acústica. Esta ya devuelve el sonido en lugar de absorberlo. La transmisión acústica, que es el paso del material a través de, el paso del sonido a través de un material o alguna pared. También está el aislamiento acústico, que impide que el sonido pase de un espacio a otro. La difusión acústica, distribuye el sonido de manera uniforme en un ambiente en específico. Ahora hablaremos de las propiedades magnéticas. Las propiedades magnéticas son las características que determinan cómo un material va a responder ante un campo magnético, ya sea atrayéndolo, ¿verdad?, repeliéndolo o permaneciendo neutra. En términos simples, indica la capacidad de un material para magnetizarse o influir en un campo magnético. Ya un ejemplo bien claro serían los imanes, que en sí se atraen, ¿verdad? Dependiendo si es positivo o negativo. Ok. También vemos que las propiedades magnéticas permiten transformar energía eléctrica en energía mecánica o viceversa, así como almacenar información o detectar campos magnéticos. Su funcionamiento se basa en el movimiento y la orientación de los electrones dentro de un material. Cuando, ¿verdad?, los momentos magnéticos de un átomo se alinean, se genera lo que es un campo magnético. Esta propiedad es utilizada en motores eléctricos, generadores, transformadores, discos duros, altavoces, sensores, entre otros más. En sus tipos tenemos también 5 tipos, que dentro de estos se encuentran los siguientes. Tenemos lo que es diamagnetismo. En este los materiales se oponen débilmente al campo magnético, como son el cobre. Está pragmatismo. En este los materiales son atraídos débilmente por los campos magnéticos, ¿verdad?, como son el aluminio o el magnesio. Aquí, ¿verdad?, en uno se oponen y en el otro se atraen. Está el ferromagnetismo, que representa una fuente de atracción y puede conservar lo que es el magnetismo, como es el hierro, níquel o cobalto. El antiferromagnetismo, los momentos magnéticos se alinean en direcciones opuestas, anulándose parcialmente. También tenemos por último el ferrimagnetismo. Este simula lo que es el ferromagnetismo, que ya lo hablamos, pero con átomos opuestos de distintas magnitudes. Vamos a hablar de los sentidos en la materialidad en sí. Esto se refiere a cómo los materiales interactúan con nuestros sentidos, como son la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto, para poder generar una experiencia perspectiva ya de manera completa. En el diseño y la arquitectura, la materialidad no solo se elige por una función técnica, ¿verdad?, sino también por las sensaciones que transmite, como la calidez, suavidad, rugosidad o frialdad. El estudio de los sentidos en la materialidad
Permite diseñar objetos o espacios que puedan conectar emocionalmente con los usuarios con los que vamos a trabajar, a través de la vista, a través del tacto, el oído, el olfato y en algunos casos también el gusto. Se puede provocar, ¿verdad? A través de estos sentidos sensaciones específicas como el confort, naturalidad o innovación. Como por ejemplo, una textura rugosa puede transmitir rusticidad, mientras que una superficie lisa, brillante, puede sugerir lo que es la modernidad. Esta funcionalidad sensorial puede ayudar a mejorar lo que es la usabilidad y la identidad estéticas del producto. Dentro de sus tipos vemos la materialidad visual, que se enfoca en los aspectos visuales como el color, forma, luz y contraste. Materialidad táctil determinará lo que es la textura, temperatura o peso al contacto, ¿verdad? La sonora analiza cómo los materiales absorben o reflejan el sonido. Y olfativa, esta se relaciona ya con los aromas que emiten los materiales naturales o con los que estamos tratando. La gustativa está limitada a productos que interactúan con lo que es directamente con el gusto de las personas. Vemos que dentro de sus tipos, vemos que cada uno hace referencia a un sentido distinto. Muchas gracias.